ello. Hoy vamos a presentar nuestra sustentación del artículo de revisión titulado Seguridad en bases de datos, conceptos, desafíos y buenas prácticas para la protección de la información. Eh, Continúa la presentación. Para comenzar, es importante recordar que las bases de datos almacenan uno de los activos más valiosos de cualquier organización, que es la información. En un entorno cada vez más conectado, aumentan los riesgos asociados a accesos no autorizados, vulnerabilidades, técnicas y ataques informáticos. Por esta razón, nuestro artículo desarrolla una revisión detallada sobre los riesgos, conceptos y mecanismos fundamentales para fortalecer la seguridad de los sistemas. El objetivo principal de nuestro artículo es ofrecer una visión integral sobre los elementos necesarios para proteger efectivamente la información almacenada en las bases de datos. Además, buscamos analizar las vulnerabilidades más comunes, comprender los mecanismos de seguridad y presentar una síntesis con las mejores prácticas actuales para entornos empresariales y modernos. Ok, listo. Gracias, Les. Bueno, ¿No? la importancia de la seguridad de la base de datos, bueno, en esta sección, pues, lo que vamos a explicar es la seguridad en base de datos es tan relevante hoy en día, ¿sí? El por qué. Entonces, un incidente de seguridad puede generar pérdidas económicas, afectaciones legales, daños de la reputación de una empresa. Entonces, por estas razones es necesario un enfoque preventivo continuo, multidisciplinario que combine, pues, tecnología, procesos y capacitación, ¿sí? Siguiendo con la metodología del artículo. Tenemos que para el desarrollo del artículo, pues empleamos una metodología de revisión documental. Consultamos la literatura entre 2018 y 2024, incluyendo artículos científicos, normas, técnicas, documentos institucionales y guías como IBM, Microsoft y Oracle, que es muy importante, que pues, es el motor que hemos venido trabajando en este semestre. Entonces, la metodología tuvo tres etapas, tuvo la recuperación de información, la clasificación de temática y la síntesis de análisis crítico. Pues esto ayudó a garantizar un estado actualizado, alineado a los conceptos de introducción del artículo. Gracias, compañero Brandon. Ahora iniciamos con principios de seguridad. En este punto abordamos los principios fundamentales de la seguridad de la información, conocidos como la tríada o CIA, que se conforma con la confidencialidad que garantiza que los datos no solo puedan ser accedidos por usuarios autorizados. También está la integridad, que asegura que la información no sea modificada sin permiso. Y por esta parte podemos ver la disponibilidad que permite que los datos estén accesibles cuando los usuarios necesiten. Estos tres pilares sostienen todo el marco de seguridad que se aplica tanto en bases de datos como en otros sistemas informáticos. Le doy la palabra a mi compañero Brandon nuevamente. Ok, gracias, Les. Bueno, en esta parte va a hablar sobre las principales vulnerabilidades identificadas. A partir de los artículos revisados, de la literatura revisada, identificamos varias vulnerabilidades que afectan la seguridad en base de datos. Vamos a hablar de algunas de las más comunes, como son las configuraciones inseguras, privilegios excesivos, amenazas internas, entornos virtualizados como la nube o mal configurados. Y la inyección SQL, que es una vulnerabilidad bastante conocida, que sigue siendo pues una de las más críticas, ¿sí? Destacándose como lo dice el artículo de USEA de 2024 y Pino en el de 2018. ¿Sí? Estas vulnerabilidades exponen los sistemas de ataques que pueden comprometer información crítica a las empresas. Listo, gracias, compañero Brandon. Entonces, a continuación, las siguientes diapositivas van a ser expuestas por el compañero Frank. Mecanismos de protección. Con base en estas vulnerabilidades, analizamos los mecanismos más eficaces para fortalecer la seguridad. Entre ellos se encuentran auditoría y monitoreo continuo de actividades, cifrado de datos en tránsito y en reposo, restricción de privilegios y controles de acceso, validación estricta de entradas y uso de consultas preparadas. Estos mecanismos deben implementarse de manera conjunta para garantizar una arquitectura robusta. Discusión. En la fase de discusión identificamos cuatro hallazgos principales. Primero, persisten las vulnerabilidades clásicas como la inyección SQL.
Segundo, los controles tradicionales como el cifrado y el monitoreo continuo continúan siendo pilares fundamentales. Tercero, la seguridad debe gestionarse desde dos frentes, técnicos y organizacional. Cuarto, las tecnologías emergentes como la nube y los sistemas distribuidos introducen nuevos desafíos que requieren estrategias más avanzadas. Conclusiones. Como conclusiones principales, destacamos que la seguridad en bases de datos sigue siendo un componente esencial para la protección de la información. Los riesgos más frecuentes provienen de las malas configuraciones, errores humanos y falta de controles adecuados. Además, las organizaciones deben adoptar un enfoque integral que combine mecanismos técnicos, políticas internas y capacitación constante. La revisión realizada permite comprender mejor cómo proteger los sistemas actuales frente a las amenazas cada vez más complejas. Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a preguntas, comentarios o sugerencias sobre nuestro trabajo y sustentación. Muchas gracias.